Buenas tardes. Hoy vamos a revisar el proyecto de metales del grupo de aluminio, el grupo 1. La experimentación y todo el proceso fue realizado por Juan Nicolás Zamora, Juan Guarín y yo, Benjamín Reyes. En términos de contenido, se va a seguir la misma lógica que se siguió durante todo el proyecto. Se realizó una caracterización de la probeta que nos fue entregada. Se realizó una propuesta experimental tomando en cuenta el estado inicial del material. Se realizó esta experimentación y se obtuvieron resultados en términos de dureza y metalografías, y con esto se pudo realizar un análisis del cambio que sufrió el material. En términos de caracterización, lo primero que nos fue entregado fue una tabla de la química del material, la cual fue tomada por el asistente graduado según la norma ASTM E1251, en la cual pudimos observar que se trataba de una relación de aluminio con silicio y magnesio, ya que son los elementos más relevantes dentro de la química del material. Tomando esto en cuenta, se puede deducir, comparando con el libro de Alloy Designation Processing de aluminio, que se trata de un aluminio de la serie 6000. Entrando más en detalle en el mismo libro, vimos que se trataba de un aluminio 6063, ya que la química de este material correspondía bastante bien con la química del aluminio 6063. Al principio también se consideró el 6101 por el porcentaje de magnesio y silicio. Sin embargo, el factor determinante fue la presencia de hierro, que estaba más de acuerdo con el aluminio 6063. Sin embargo, investigando un poco, encontramos que también hay otra aleación que es la 6063A, pero el hierro volvió a ser un factor determinante en este momento y se sentía y se comparaban mucho mejor los valores de hierro del 6063 que del 6063A. Tomando en cuenta los resultados de dureza, se pudo deducir que el material había pasado por algún tipo de proceso térmico para endurecerlo, debido a que la dureza que nos fue entregada en Rockwell F y fue convertida a Brinell para poder comparar mejor con la literatura, eh, era mucho mayor a la del aluminio 6063 sin ningún tipo de proceso. Para tener un marco de referencia, el aluminio 6063 suele estar alrededor de 30 Brinell sin ningún proceso, entonces estaba casi que el doble de duro. Comparando con la literatura nuestro resultado de dureza y sabiendo que teníamos un aluminio 6063, encontramos que el proceso por el cual había pasado era el T5. El aluminio 6063 suele tener tres procesos que se le realizan, el T1, el T5 y el T6, pero los resultados de dureza, que entre ellos varían considerablemente, estaba más de acuerdo con el T5. Cuando se toma un aluminio 6063 y se le realiza un proceso T5, significa que apenas es extruido el material, el cual suele estar en geometría de barras, lo cual también estaba acorde con la barra que nos fue entregada de aluminio. El material recibe un temple con aire forzado y después pasa por una maduración artificial. Tomando en cuenta el estado inicial del material, analizamos los procesos por los que había pasado para revisar qué procesamiento sería interesante hacerle. Tomando en cuenta que pasó por un proceso T5, pensamos dos cosas. La primera es que el material fue extruido, lo que significa que el material tuvo que haber sufrido una deformación plástica para llegar a la geometría necesaria. En este momento, en este caso, era una barra. Esto nos empieza a hablar de tensiones internas y esfuerzos residuales debido a la deformación plástica. Pero también tenemos un temple, que lo primero que nos dice es que el material sí tiende a tener tensiones internas y esfuerzos residuales, porque en el momento en el que se le realiza un temple al material, no se le da suficiente tiempo para acomodarse microestructuralmente
entonces se generan segundas fases que suelen ser más duras y tensiones dentro del material, ya que no se le dio el suficiente tiempo para organizarse. Revisando la segunda fase que se pudo haber formado durante el temple, cuando nos paramos en este diagrama ternario de fases ternario en nuestros porcentajes, encontramos que probablemente haya un precipitado de Mg2SI debido al temple y debido a la química del material, la cual es más dura que la fase de aluminio. Todas estas dos cosas contribuyen a que el material esté más duro de lo que estaría en su estado natural. Para tener un marco de referencia, el máximo nivel, valor de dureza que puede llegar el aluminio 6063 suele ser alrededor de 73-75 Brinell, y en este caso estamos en 60 Brinell, lo cual significaría que estamos no en el máximo, pero sí en un rango bastante alto de lo que puede llegar a estar el material, por lo que decidimos buscar formas para ablandarlo. Tomando en cuenta que tenemos tensiones internas y un precipitado más fuerte, investigamos y encontramos que el recocido es probablemente lo mejor que nos podría funcionar en este momento, intentando reducir esas tensiones y homogeneizar el material, eliminando esta segunda fase. Comparamos con el ASM Handbook Volumen 4 de tratamientos térmicos para ver a qué temperatura se realiza el recocido de aluminio 6063, y encontramos que es una temperatura de 415 grados, y tomando en cuenta todo lo que encontramos en este handbook, diseñamos la siguiente gráfica de temperatura de tiempo de recocido, en donde se calienta el horno hasta 415 grados. Esta es la temperatura de recocido. Nosotros decidimos hacer probetas diferentes, las cuales vamos a ingresar al horno en diferentes tiempos para mirar cómo varía con el tiempo de recocido la dureza y la microestructura. Y después, según el handbook, se tiene que realizar un enfriamiento controlado desde 415 grados Celsius hasta 260 grados Celsius. Ya de ahí en adelante se puede realizar el enfriamiento como sea necesario, pero este salto es importante para no generar un choque térmico no deseado en el material. Entonces esta parte es importante. El tiempo de recocido recomendado por el handbook está entre 2 y 3 horas. Ya con la propuesta experimental aprobada, se procede a realizar la experimentación en las instalaciones de la universidad. Para este proceso se utilizaron las siguientes probetas. En la imagen de la derecha podemos observar las 8 probetas utilizadas, cada una con un espesor de aproximadamente 1 centímetro. Eh, Cabe resaltar que todo este proceso de experimentación se realizó muy acorde con lo que habíamos planteado en la propuesta, en términos tanto de temperaturas como en tiempos usados durante todo el proceso del recocido. Y por esta ahora pasamos a los resultados y los análisis de estos mismos. Comenzamos presentando los resultados de la dureza. En esta tabla podemos observar los resultados de las mediciones de dureza de cada probeta y los resultados de las mediciones de dureza de la probeta de referencia sin ningún proceso de recocido. Aquí observamos la conversión de la dureza a la escala de Brinell y observamos que se tuvo una reducción del 50% en cuanto a la dureza de referencia, lo que va acorde con nuestro objetivo y con lo que hemos planteado en la propuesta experimental. Esta gran reducción se puede explicar en términos de estructura mediante dos puntos claves. El primero es el de los precipitados de las fases que contenía nuestra pieza, y el segundo es en términos de los cambios estructurales en los granos de las piezas. Considerando un análisis gráfico de los resultados de dureza, en primer lugar podemos encontrar una diferencia significativa
más allá de varias desviaciones estándar entre la probeta espécimen, aquella barra más a la derecha de la gráfica, y las demás. Esto indica que efectivamente el proceso tuvo un efecto estadísticamente significativo en la dureza del material. Similarmente, podemos observar que en las 8 probetas sometidas a recocido, el tiempo de calentamiento, el tiempo de recocido, no es importante siempre y cuando éste se mantenga entre 105 y 210 minutos, pues no observamos una diferencia significativa entre las durezas medidas en estas probetas. Entonces comenzamos hablando de las fases que tenía nuestras probetas. La fase principal que contenían el acero, el aluminio 6063, según la literatura, es el Mg2Si. Esta fase la observamos en la metalografía presentada en la diapositiva, que es una metalografía que hace referencia a la probeta antes de los procesos de recocido. Acá se observa, como se especifica, los puntos negros oscuros serían las fases del Mg2Si, que como se observa están alineadas al borde de la probeta, lo que nos dio los indicios de una extrusión previa del material. Esta misma extrusión fue la que también nos dio indicios de la deformación en los granos. En cuanto a las fases, lo que ocurre en el proceso de recocido, gracias a que en este proceso se le otorga al material mucha energía en calor durante una gran cantidad de tiempo, estos aspectos hacen que las fases se puedan precipitar mediante difusión hacia los bordes de granos. De esta forma, van a presentar un menor obstáculo para el movimiento de dislocaciones. Es decir, que se aumenta el libre camino medio y de esta forma se reduce la dureza del material. A continuación se presentan los embebidos que se prepararon para la realización de la metalografía. En cada embebido hay una muestra de corte longitudinal y una muestra de corte transversal para sus respectivas probetas. Para la metalografía se utilizó este reactivo con la intención de mostrar los bordes de granos, para observar finalmente si durante el proceso de recocido se formaron granos uniformes y regulares. En la tabla vemos los distintos tiempos con los que se atacó el material, los embebidos con este reactivo. La variación de estos tiempos es principalmente producto de intención por parte tanto de los estudiantes como del técnico de laboratorio de poder atacar los embebidos por el mayor tiempo posible para obtener mejores resultados. Esto sin someterlos al reactivo tanto tiempo como para quemar y dañar las pruebas. Ahora bien, comprendiendo los resultados numéricos, echémosle un vistazo a la microestructura. Primero que todo, hay que hacer una aclaración. La figura 15 y la figura 16, es decir, el antes y el después del proceso, tienen una diferencia muy importante. La figura 15 fue tomada sin polarización de la imagen, la figura 16 con polarización. ¿A qué nos lleva esto? A que en la figura 15 no podemos ver frontera de grano y en la figura 16 sí. Esto aparentemente puede ser un problema, pero vamos a ver que no. Igualmente podemos encontrar información muy valiosa de aquí. En la figura 14, que es una metalografía del espécimen inicial longitudinal con 500 veces de aumento, podemos ver algo muy importante. Podemos ver que estas manchitas negras siguen líneas. Esto está linealizado. Y esa linealidad va en paralelo al borde del material, que es la mancha negra que se ve a la izquierda de la imagen. Asimismo, podemos ver que todos esos laguitos están achatados. No son un círculo o algo así, sino están achatados y alargados.
en la misma dirección, en la misma linealidad. Mientras que en la figura 15, donde podemos ver los granos, en este caso no los precipitados, no vemos ninguno de estos patrones. Vemos que no hay linealidad, vemos que no hay nada achatado, etc. Si bien no es una comparación directa, porque en un lado estamos viendo precipitados, en el otro granos, muy fácilmente podemos entender que lo que le ocurre al material va a deformar tanto los precipitados y cómo se ven y cómo se alinean, como los granos. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos que la imagen 14, la figura 14, nos muestra un material que fue deformado plásticamente. Esta deformación plástica mueve dislocaciones, distorsiona la red, reduce el libre camino medio y por ende endurece el material. La figura 15 nos muestra un material con una estructura muy poco distorsionada, con un libre camino medio amplio, grande, es decir que las dislocaciones tienen facilidad para desplazarse, por ende se explica la reducción de 60 Brinell, 69 Brinell a 30 Brinell. Ahora bien, concluyendo todos los hallazgos que hemos tenido. Primero, efectivamente logramos una reducción de la dureza por medio del tratamiento térmico de recocido completo. Esta reducción en dureza se debe debido a una reducción en el alivio de esfuerzos, esos esfuerzos residuales impuestos por el temple y por la deformación plástica, asimismo como la reconstrucción de la estructura que elimina esa deformación de los granos, esa deformación de la microestructura, esa distorsión de la red, no la reduce, por ende nos hablan del material. Similarmente, vemos menos precipitación de segundas fases. Estos precipitados endurecen mucho el material. En la micrografía post proceso vemos bastante menos, lo cual nos sugiere que esa reducción de concentración va también a ablandar el material. Similarmente, concluimos que dentro del intervalo probado de 105 a 210 minutos de crucero, por decirlo así, a temperatura de recocido, no se afecta significativamente la dureza final del material. Es decir, el tiempo es irrelevante. Nos da igual hacer el recocido a 105 minutos que a 200 minutos. Y efectivamente hemos cumplido con nuestro objetivo de identificar el material por medio de una caracterización, diseñar un proceso que nos lleve a modificar una de sus propiedades, que en este caso seleccionamos la dureza, reducir su dureza, y cumplimos con nuestro propósito, que era reducirla de 60 y pico Brinell a 30 Brinell, que es lo esperado de este tipo de aleación. No siendo más, estas son las referencias utilizadas. Agradecemos muchísimo su atención, quedamos atentos a cualquier pregunta o comentario y muchas gracias. Adiós.